Hay algo de este partido que me llamó mucho la atención, y es que no fue un error aislado. El comentarista dio un dato vital. Todos los centros de Tigre los terminó cabeceando Tigre. Y cuando pasa eso durante 90 minutos, no es mala suerte. Para mí el problema no fue que pierdan la marca. El problema fue el posicionamiento colectivo de la defensa. Ahora, tampoco voy a decir que Gimnasia jugó horrible. Arrancando desde el principio, los primeros 15 minutos mostraron un planteo muy parecido al partido anterior. Gimnasia tuvo más posesión que contra Rosario Central. Fue más protagonista con la pelota. Pero aún así el rival tuvo dos oportunidades claras por errores propios. Y eso ya marcaba algo. Tenías más control, pero seguía siendo frágil atrás. La posición de Nacho Fernández fue clave en el arranque. Se interioriza mucho, juega casi como un interno, y eso deja a la banda derecha libre. Entonces, el ataque de Gimnasia se empezó a basar mucho más en el sector izquierdo. Se juntaban Nico Barros Echeloto y Nacho Fernández y hacían triangulaciones. Y desde ahí salió lo mejor del equipo en ese tramo. También vi que Gimnasia abusó bastante de las diagonales. Mucha pelota hacia adentro, y por eso Steinbach empezó a quedar muy solo por la derecha, pero justamente por eso lo empezaron a usar más abierto, para aprovechar ese espacio. Ahora sí, si hay un nombre que destacó en el primer tiempo, fue Miramón. Para mí fue lo mejor del equipo. Distribución, orden, recuperación, llegada. Literalmente estaba en todos lados. Y el gol lo resume. Gol de cabeza de Enzo Martínez, pero la jugada nace de una falta generada totalmente por Miramón. Y otra vez, la pegada de Barros Echeloto, espectacular. Asistencia perfecta. Pero después del gol pasó algo que ya viene repitiendo. Gimnasia dejó de tener posesión, se metió atrás, perdió el control de medio campo y empezó a defender demasiado cerca de su área. Y sinceramente, era evidente que el empate estaba de caer. Llega un centro, gol de Tigre, 1-1. Y ahí ya hay algo que empieza a repetirse. Cada centro de Tigre terminaba en cabezazo de Tigre. Ahora hubo respuesta rápida. Y eso también hay que decirlo. Un minuto después, otra diagonal de Nacho Fernández, pase para el Chelo Torres, engancha y remata. 2-1. Eso demuestra que cuando Gimnasia juega por adentro y ataca con decisión, puede lastimar. Pero defensivamente el problema seguía. Silva Torrejón volvió a cometer errores individuales que te dejan mal parado. Regaló un córner y automáticamente me vino la imagen del partido anterior donde pasó exactamente lo mismo y terminó en gol. En el segundo tiempo, al minuto 6, hay otra salida buenísima de Miramón que genera una situación clara. Se notaba que había una buena química entre él y Steinbach. Pero, otra vez, fragilidad. Infran sale a cortar mal un centro y nos empatan el partido. Infran viene teniendo un rendimiento muy flojo, bastante flojo, y nuevamente sale a cortar mal un centro como se viene repitiendo en partidos anteriores. Yo me quiero frenar acá un segundo, el comentarista dio un dato clave. Todos los centros de Tigre terminaron en cabezazo de Tigre, todos. Y eso, cuando pasa durante 90 minutos, no es casualidad. Para mí el problema no es que pierdan la marca en el uno contra uno, no veo distracciones constantes. Lo que veo es un problema de posicionamiento colectivo. La línea se hunde demasiado, no coordina bien las zonas, no ataca el primer palo con decisión, las segundas jugadas casi siempre son del rival. Y Tigre tiene un buen doble 9, lo explotó todo el partido, fijaron a los centrales y atacaron el área constantemente. Después de ahí, el partido se empieza a romper. A los 10 minutos del segundo tiempo, Gimnasia no podía salir del fondo, estaba completamente metido atrás. El técnico saca a Nico Barros Echeloto porque estaba molestado. Pero al minuto, selecciona a Miramón y tiene que gastar otra ventana de cambios. Ahí, para mí, le erró el DT, porque perdés a tu jugador más importante y el mediocampo queda desarmado. Luego, a la media hora de juego en el segundo tiempo, se notaba que con Castro y Mastrangelo en cancha, el mediocampo quedó lentísimo. Nacho ya estaba fulminado y no había una sorpresa, no había un desnivel. Gimnasia estaba totalmente entregado. Después vino el triple cambio. Salió Panaro, que tuvo un partido muy flojo. Panaro últimamente está jugando muy flojo. Sale Nacho, que estaba cansado. Y cambia el Chelo Torres por Osmendi. Así quedando una línea de 5 sin extremos. Pero el problema no empezó ahí. Desde el comienzo del partido, Tigre estaba ganando todos los centros. Entonces cambiar el dibujo no solucionaba el problema.
pero no era cantidad de defensores, era cómo estaban parados. En resumen, Gimnasia tuvo momentos interesantes cuando jugó por dentro, cuando Miramón estuvo en cancha, cuando atacó con decisión. Pero defensivamente fue un problema estructural desde el minuto 1. Y Tigre lo detectó y explotó todo el partido. Ahora me gustaría ir en el 1 por 1 de cada jugador de Gimnasia. En el arco, Nelson Infran tuvo un partido flojo, sé que tuvo buenas intervenciones, sin embargo, nuevamente regala el segundo gol. Yo creo que Infran es un arquero que nos viene acostumbrados a este rendimiento, a un rendimiento irregular. Tiene partidos muy buenos, partidos muy malos y lamentablemente ya forman parte de él. Yo hoy le doy una puntuación de 4. A Silva Torrejón tuvo errores individuales espantosos, jugó un muy mal partido, le doy una calificación de 2. Al defensor Enzo Martínez, que realizó el gol, sin embargo defendió muy mal, igual que Renzo Giampaoli, yo le doy un 6. Giampaoli le doy un 4. Steinbach tuvo buenas intervenciones en el primer tiempo, sin embargo creo que es el partido más flojo que vimos del rusito, así que le doy un 5. Augusto Max tuvo un partido correcto, se hizo cargo del mediocampo cuando no estaba Miramón, así que yo le doy una puntuación de 6. Ignacio Miramón tuvo un partido excelente, lamentablemente se lesiona y tiene que salir reemplazado, pero hasta ese entonces era el mejor en cancha, yo le doy una puntuación de 8. Manuel Panaro, evidentemente de los más flojos en cancha de Gimnasia, le doy una puntuación de 3. Nicolás Barros Echeloto jugó bien, yo creo que, nuevamente lo repito, salió de forma prematura. Yo creo que Sanirato se equivocó al sacarlo de cancha, por más que tenga amarilla. Yo le doy una puntuación de 7. Nacho Fernández jugó evidentemente bastante bien otra vez. Yo le doy una puntuación de 7, lamentablemente, y solamente puede jugar 45 minutos. Así que nada, vamos al Chelo Torres, que metió el gol. Se lo notó muy activo, muy participativo al Chelo Torres en ataque, le doy una puntuación de 6. Después entró Ausmendi, que Ausmendi no tuvo mucha intervención, le doy una puntuación de 5. El Pata Castro tuvo un ingreso un poco flojo, no se destacó, cumplió, sin embargo no fue de más, le doy una puntuación de 5. Juan Cruz Cortazo tuvo un buen ingreso, ganó bastante por arriba, yo le doy una puntuación de 6. Diego Mastrangelo tuvo un partido espantoso, sé que no es fácil reemplazar a Miramón, sin embargo le erró bastante Diego Mastrangelo, le doy una puntuación de 4. Y Franco Torres tuvo un ingreso un poco flojo, le doy una puntuación de 5. Yo le pregunto a ustedes, ¿fue un empate justo o Gimnasia lo dejó escapar? ¿La línea de 5 fue una solución o fue un parche? Los leo.